de esta casa y por supuesto con él vamos a arrancar esta entrevista. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, enviarles mi cordial y afectuoso saludo por los 20 años de este programa, recordándole que programas como este son escuelas de capacitación cívica que sirven para que la ciudadanía no solo reciba noticias, sino que en forma muy clara las entrevistas orienten el pensamiento de los ecuatorianos en labores positivas como las que hace la radio. Felicitaciones y que sigan adelante. Muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces, entramos en materia. Mauricio Leonidas. Gracias, Wendy. Doctor Olea, es un gusto saludarlo. 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia y evidentemente mi primera inquietud hacia usted, que es un hombre muy estudioso de estas cosas, es requerir de usted el criterio de si en el Ecuador se vive una real democracia, una democracia participativa, porque no se trata pues solamente de ejercer el derecho al voto para decir que vivimos en un país democrático o que de repente tengamos la, entre comillas, libertad de escoger, aunque ya inclusive está esa libertad, a veces en algunos casos se ve menoscabada. Pero ¿qué mejor que usted para que me indique verdaderamente si es que el Ecuador vive una democracia participativa y respetada? Bienvenido, doctor Oleas. Muchas gracias. Lamentablemente la democracia no son elecciones. La democracia es un proceso de educación para que la ciudadanía participe activa y positivamente en todos los actos del sistema. Todos los actos del sistema son, por ejemplo, constituir partidos políticos nacionales, ideológicos, democráticos, que no los tiene el Ecuador. Nosotros tenemos un movimientos políticos que han colapsado el sistema porque se les permitió que se constituya libremente para precisamente congestionar el sistema. Y eso ha hecho que los ciudadanos no confíen en los movimientos. ¿Por qué? Porque al no tener una apertura de ingreso de las personas a movimientos o partidos políticos llamados organizaciones políticas que sirvan para capacitarlos, para analizar los principales temas que tiene el país, que tienen que ser solucionados. Entonces no cumplen esa función. Por eso la sociedad ecuatoriana repudia a estos movimientos que últimamente han servido solamente para participar en las elecciones, solo se activan para eso y están prestos para ser alquilados, vendidos o prestarlos. Y eso deteriora la democracia, porque la democracia fundamentalmente es educación, participación, análisis, porque a través de la democracia se hace una política y la política es dar bienestar a los ecuatorianos. Y si eso no tenemos, tenemos naturalmente un desprestigio y tenemos varios problemas porque la gente buena confía en que vengan buenos candidatos, pero si no tenemos buenas organizaciones políticas, estas organizaciones no designarán buenos candidatos, designarán malos candidatos a esa gente de confianza que más que hacer un bien hacen un mal. Y ahora tenemos otros peligros. Ven que a través de la democracia se puede hacer llegar a las elecciones y naturalmente eso ha motivado a que los malos, es decir, la delincuencia organizada de este país, utilice el mecanismo democrático de las elecciones para pretender llegar al poder, porque saben que desde el poder pueden naturalmente tomar el control, por ejemplo, de una asamblea para hacer leyes que les beneficien no a la colectividad, a todos, sino a un determinado sector. O pretendan controlar la justicia. Por eso la pelea es por las salas penales de la Corte Nacional de Justicia, que son la cereza del pastel. Entonces los ciudadanos deben saber que la democracia es buena porque no hay un sistema que lo reemplace y que pueda ser utilizado para conformar y organizar un Estado. Pero si los ciudadanos nos alejamos de la política, los ciudadanos no participamos responsablemente, la democracia fracasará, retrocederá como sucede en el Ecuador. ¿Y de qué manera esos ciudadanos deben empoderarse para defender la democracia? Porque estamos frente, y eso es lo que siento, no sé si a usted le pasa igual, pero por sus palabras creo que sí, estamos frente a un sistema hecho a la medida de algunos, con una lista de derechos mínimos para poder tomarse el poder en todo sentido, el ejecutivo, el legislativo, el de las elecciones, el del poder de la justicia, el de participación ciudadana. Entonces hacen una serie de reformas que prácticamente que siniestran
todas las instituciones y se toman esas instituciones y ni siquiera podemos nosotros los ciudadanos, o no sé de qué manera podemos rescatarla. Usted habla mucho de la participación y habla de los ciudadanos, pero realmente ¿de qué forma podemos los ciudadanos hacerlo si es que el sistema lo han secuestrado de tal manera que casi que lo han hecho con un blindaje que no permite la participación real ciudadana para poder rescatar el sistema democrático en el país? Hay una frase que dice: no me preocupa lo que hagan los malos, me preocupa la pasividad de los buenos. Porque si hay un 20% de malos que trabajan en forma coordinada, planificada por la toma del poder, frente a la pasividad, a la inconformidad, a la desidia del 80% de los ciudadanos, naturalmente quienes se tomarán el poder son el 20% de los malos. Y eso tiene que comprender la ciudadanía, alejándonos de la política, alejándonos del quehacer ciudadano, alejándonos de nuestra responsabilidad cívica. Permitimos que los malos se tomen el país. Y si se toman el país, ya sabemos que aumentará la corrupción, que aumentará todos los controles para evitar que a través de la democracia constituyamos gobiernos buenos, gobiernos de gente decente, honorable. Entonces, eso es lo que está pasando en el país. Miren lo que sucedió, por ejemplo, en la última elección. 3 semanas antes de que vayamos a votar, las estadísticas decían de que más del 40% de las personas no habían resuelto por quién votar, o sea, había un abstencionismo altísimo. Y a último momento la juventud reacciona y ve que hay un candidato con el que se siente identificado y participa y vota y cambia todos los pronósticos electorales. El señor Daniel Noboa, por ejemplo, no estaba entre los preferidos por los electores 3 semanas antes y ahora ya está en el balotaje, encabezando el balotaje. Entonces eso demuestra que y participan en ello, sí pueden contribuir a un cambio total. Cierto es que hay malos partidos, malos movimientos, cierto es que hay malos candidatos, pero también hay buenos. Entonces, si los ciudadanos no participamos permanentemente en lo que se llama procesos democráticos, votando y después controlando a nuestros electores, participando, por ejemplo, en medios de comunicación como en esta radio, cuando llamen, den su opinión, exijan ciertas preguntas para los entrevistados, la sociedad no va a moverse. Pero si hay una participación activa, los ciudadanos se interesen, por ejemplo, de escuchar esta radio, que como le dije es una escuela de capacitación cívica, las cosas van a cambiar, porque no necesitamos ser expertos en economía, basta que cuando hay un problema, escuchemos lo que los expertos nos dicen, y esto nos va a clarificar nuestro desconocimiento. Entonces eso es lo que necesita el Ecuador, no permitir que los malos, que son un pequeño porcentaje, superen a los buenos, que son una gran mayoría, pero de ciudadanos pasivos, conformistas, que están dejando que el Ecuador vaya por mal rumbo por su inactividad y pasividad. 17:46. Estamos conversando con el doctor Medardo Oleas, experto constitucionalista, pero además también experto en materia electoral. Leonidas Castro tiene más preguntas para usted, doctor Oleas. Gracias por contestar las mías. Leonidas. Gracias, doctor Oleas, buenas tardes. Un poco entrando en la parte electoral, se van a dar las elecciones en el exterior, hoy ya empezaron a enviarse los kits electorales, es decir, va ese proceso adelante. En estos días hemos visto que hay colectivos, movimientos que están queriendo presentar denuncias en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral, pero entendemos que al ser el periodo electoral, las autoridades no están exentas de algún tipo de acción. ¿Es correcto, doctor Oleas? ¿O cuál es el camino que buscan estos colectivos para cuestionar o buscar que se quede sin efecto el tema de los votos, el voto en el exterior? Bueno, más de que quede sin efecto el voto en el exterior, esto ya va adelante, pero el trabajo que están haciendo algunos colectivos es positivo. Por ejemplo, el colectivo Defiende tu Voto ha demostrado que la votación ha sido manipulada y que aproximadamente actas que representan 1 millón de votos han sido modificadas, cambiadas, favoreciendo no se sabe a quién. Pero 1 millón de votos en un país donde el candidato que gane una elección está por el orden de los 4 millones, sí puede cambiar los resultados. Y gracias a estos trabajos se están activando una serie de controles que evitan que se cometa un fraude electoral en el país. Pero también esto demuestra que cuando la sociedad se organiza, evitan
que organismos cuestionados como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral piensen que pueden actuar a sus anchas y puedan violar la ley. Y como le dije hace un momento, si los ciudadanos no nos activamos, no formamos de estos colectivos, no tenemos de estos ciudadanos denunciando, vamos a tener que la sociedad, como ya lo dijo la señora presidenta del CNE, aquí no han denunciado fraude, o sea que las elecciones son buenas. Mire usted esa respuesta irresponsable. O sea que hay que estar diciendo fraude, 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 para que ellos digan, sí, a lo mejor se cometió fraude. Y si no se dice que hubo fraude, las elecciones fueron buenas. Entonces yo creo que es necesario que se tome en consideración de que estas fueron unas malas elecciones, pero como el fin es defender el sistema democrático y el proceso electoral, por el momento tienen que dejarse a un lado todas estas fallas, todas estas incongruencias, todas estas violaciones de la ley e incluso delitos que deberán ser investigados con posterioridad, porque ahora la meta debe ser nombrar a un buen presidente para que se constituya un gobierno que se haga cargo de este país que está sin un gobernante a la cabeza que pueda tomar las decisiones urgentes que requiere este país. Doctor Oleas, y en medio de estas críticas y cuestionamientos al proceso que ha llevado adelante el Consejo Nacional Electoral, tal vez habría algún riesgo que en esta segunda vuelta alguno de los dos candidatos puede decir hicieron fraude, no estoy de acuerdo con los resultados y podemos entrar en un nuevo problema o un lío en el tema de no aceptar resultados. Bueno, eso puede suceder, pero a la larga se va a consolidar la votación y vamos a tener que aceptar los resultados. Ya le digo, si no hay un gran fraude que amerite denunciar y que rompamos todo el proceso electoral. Pero tal como van las cosas, yo creo que existen demasiados controles y no creo que sean tan imprudentes esta gente que quiere cometer ilícitos para dañar el proceso y cometer fraudes. Entonces, tenemos que ir adelante. Nombramos un nuevo gobierno, nombramos una nueva asamblea. Debemos ahí impulsar, ahí sí, a través de la asamblea, que se inicien los juicios políticos contra el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Debemos iniciar ya las propuestas y proyectos que nos permita cambiar este mal sistema que está siendo copado por los corruptos y por los delincuentes que saben manejar el mismo, a efectos de que el país avance. Porque cierto es que hay problemas, cierto es que hay mala gente, malos políticos, pero si los buenos no nos unimos y planteamos cosas positivas, por ejemplo, un cambio constitucional urgente que tiene que hacerse, porque no podemos nosotros seguir manteniendo un sistema democrático como el que tenemos. Tenemos que borrar de los registros a los 280 movimientos que no representan a nadie. Tenemos que tener un sistema sólido de partidos políticos nacionales, ideológicos, programáticos. Tenemos que tener una garantía con un Tribunal Supremo Electoral que si se cambia la Constitución ya será un garante de la democracia y no un Consejo Nacional Electoral que es garante de los grupos que les mantienen a estos señores en el poder. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero la meta ahora de los ciudadanos es concentrarnos y votar por el mejor candidato, porque esa es nuestra obligación cívica y no podemos dejar a un lado esta obligación inmediata. Y naturalmente después tendremos que seguir los procesos judiciales, administrativos, que sean necesarios para que también no quede ni en el perdón ni en el olvido todos los delitos y todas las fallas cometidas. Doctor Oleas, una inquietud adicional, tenemos algo de tiempo para darle paso luego a Mauricio. Lo que está ocurriendo con el Consejo de Participación Ciudadana y la decisión de la Corte Constitucional definir en los próximos días en una audiencia pública sin que han cometido algún tipo de infracción y obviamente con ello una institución. ¿Cómo analiza usted, cómo ve usted la posición de la Corte luego de este pedido de información para tener un criterio más amplio de lo que actuó el Consejo de Participación Ciudadana encabezado por Allen Berbera sobre crear esta comisión para que justamente de veeduría, para que vea cómo fue conformado la Corte Constitucional en la época del Consejo Transitorio? ¿Cuál es la opinión suya al respecto de lo que está resolviendo, está analizando la Corte Constitucional? ¿Ha hecho bien o no ha hecho bien? La Corte Constitucional está actuando bien, porque no se puede permitir que un presidente del Consejo de Participación Ciudadana que dice que está observando la orden de un juez quiera revisar todo lo que ha hecho la Corte Constitucional desde cuando fue conformada. Esto es un absurdo, es una ilegalidad, es romper todos los principios que establece la institucionalidad que tiene que tener un país.
El señor Vera públicamente y suelto de lengua dice que va a acabar con lo que hizo el Trujillato. Señor, ¿qué va a acabar? Él no tiene facultad legal para ello. Y conformar una comisión ciudadana de ilustres desconocidos que son nombrados a dedo. Ellos van a analizar los procesos técnicos constitucionales que se hizo. O sea, el ciudadano de la calle va a estar revisando, por ejemplo, las sentencias constitucionales. No, eso no lo puede creer nada. Son esas declaraciones absurdas, ilegales, de un ciudadano que cree que está sobre el bien y sobre el mal, pero naturalmente cumpliendo las consignas de quien lo eligió. Lo que busca es desprestigiar a la fiscal, busca desprestigiar a la Corte Constitucional para a través de ese mecanismo tomarse esas instituciones y no para bien del país, no para conformar y dar garantía de que a través de las resoluciones se va a establecer mecanismos, procesos, sentencias que sirvan con equidad a la solución de los problemas. No, lo que quieren es tomarse el poder para dejar sin efecto todos los juicios que se iniciaron en contra de su mentor, del mentor del señor Vera, para de esta manera que quede en la impunidad toda una década pasada donde se llevaron todo el dinero público, abierto directamente y dejar sin efecto todos los negociados a través de dejar sin efecto las sentencias. Eso no se puede permitir. Eso no podemos admitir las gentes de bien. No podemos permitir que un señor de la noche a la mañana quiera revisar todo lo que hicieron sus anteriores miembros del Consejo de Participación Ciudadana o los de la Corte Constitucional. Es un absurdo incalificable, incomprensible, que solamente a una mente desquiciada se le ocurre cometer estas barbaridades jurídicas. Muy bien, doctor Oleas, gracias por responder a mis interrogantes. Mauricio. Así es, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio aquí en Diálogo de la Tarde. En los próximos días lo vamos a seguir molestando porque todos los días aparecen temas diferentes en torno a lo que hay que revisar en la Constitución en cuanto a las acciones que realizan algunos funcionarios. Entonces, eso amerita justamente conocer de primera mano y de expertos como usted qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy, nuevamente. Feliz aniversario. Gracias, un abrazo. Que tengan excelente tarde y maravilloso fin de semana. Son las 5 de la tarde con 55 minutos. Hay recomendaciones. Voy a abrir el espacio a las menciones publicitarias porque quiere decirles que si estás buscando el hogar perfecto,